Les presento entonces el tema que vamos a ver en la clase de hoy, didáctica de la lengua y en sus fundamentos epistemológicos y metodológicos, disertados por un servidor, quien les habla, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de los objetivos que nos vamos a trazar, de los métodos que vamos a utilizar y de los recursos que estamos utilizando para impartir este tema. El objetivo de la clase es conocer, ¿no? Conocer los diferentes fundamentos epistemológicos y metodológicos que utiliza la lengua en su respectiva didáctica. Entender también como objetivo qué es la didáctica a manera de un concepto, una conceptualización básica, también iniciaríamos nosotros como objetivo de esta clase. El método que vamos a utilizar es la clase magistral, ¿no? La charla magistral. En este caso, quien nos hablará una exposición de todos los temas referentes a lo que se va a tratar en el 1.2 de nuestro sílabo. Los recursos que se va a utilizar son un juego de diapositivas que hemos elaborado. Tenemos también un documento en PDF que está elaborado y tanto los dos recursos, tanto las diapositivas, que las estamos mirando en este momento, o el documento en PDF, que es una recopilación de 5 textos de didáctica de la lengua que hemos leído y hemos utilizado para la concreción de esta temática, se encuentran ya subidos a nuestra aula, a nuestra plataforma, a nuestra aula virtual. Están ya subidos los dos recursos. De aquí saldrá una actividad, una tarea que la estaremos realizando nosotros para la próxima clase. Como tenemos un encuentro de doble, sería la palabra, ¿no? Tenemos un encuentro por partida doble todos los días jueves. Así nos han ubicado en nuestro horario. Entonces, las tareas que enviemos las estaremos revisando de jueves a jueves. El próximo jueves de la próxima semana estaríamos revisando las tareas y los deberes. Entonces, iniciamos con esta temática. La pregunta que sale en este momento, que salta en este momento, sería, ¿qué podemos decir nosotros que es la didáctica en forma general? Ustedes ya conocen, ya han tenido pues oportunidad de estudiar las diferentes pedagogías de semestres anteriores. El semestre anterior ya estudiaron sobre la didáctica, pero de la literatura. Y hoy, en cambio, nos centramos en la didáctica, pero de la lengua española. ¿Cómo enseñar la lengua española? ¿Qué estrategias, qué métodos, qué técnicas, qué recursos debemos utilizar para comandar el proceso de enseñanza de nuestra lengua española? Pero partamos de lo primero. ¿Quién me dice, por favor, un concepto de lo que es didáctica? A ver, ¿quién levanta la mano? Veamos de los compañeros. ¿Quién levanta la mano y me ayuda con un concepto de didáctica? A ver, Franklin. Franklin Aguas, que ya llegó. Franklin ya llegó. ¿Me confirma si ya llegó Franklin? Franklin. Ya le di la aceptación, sí, ya ingresó. ¿Me confirma, por favor? ¿Aló? No, hasta aquí. Ahí está. Ahí sí, está. no valía mi micrófono. ¿Aló? Yo estoy seguro que vi en sala de espera tu nombre y te di la aceptación para que ingreses, por eso estaba seguro de que ya estabas con nosotros. Mientras yo te elimino la falta, que te puse la falta en el registro, tú me ayudas, por favor, contestando la pregunta. ¿Qué es para ti la didáctica, de forma general? O sea, la didáctica en sí tiene mucho que ver con la pedagogía, en el cual se puede decir que forma parte de una disciplina en el campo pedagógico, tanto práctico como teórico. El objetivo Eso de me todo gustó. esto... Eso me gustó, mi estimado Frankie, que dijiste, ¿no? Que es la parte práctica. Excelente. Yo con eso creo que ya resumes todo. La didáctica es esa parte práctica de la educación, ¿no? La pedagogía vendría a ser los fundamentos de cambio teóricos, mientras que la didáctica efectivamente es esa parte práctica en donde tenemos que usar métodos, recursos, estrategias para llegar con nuestro mensaje de forma correcta y conseguir aprendizajes
en nuestros estudiantes. Por eso yo siempre cuando hablamos de didáctica, cito a este gran maestro que tuve yo la suerte de conocerlo en vida, el licenciado Saúl Velasco, que en paz descanse, y de Dios goce. En este momento, pues ya son muchos años de su partida. Tuve yo la suerte que fue mi profesor cuando estuve yo en la licenciatura, mi profesor de didáctica, ¿no? Y él siempre nos solía decir, pues en las clases, un hermoso verso, ¿no? Que yo me lo he aprendido y que siempre que tengo oportunidad lo vuelvo a replicar. Y dice, la didáctica, señores, no es el arte de enseñar. Este primer verso creo que nos dice mucho, ¿no? Porque normalmente cuando nos preguntan qué es la didáctica, decimos que es el arte de enseñar. Y nos quedamos ahí, ¿no? Inclusive hasta como de forma poética, el arte de enseñar. Pero el profe Saúl Velasco en esta estrofa que creo que me parece muy interesante, desmiente esta teoría, ¿no? Y dice, la didáctica, señores, no es el arte de enseñar, como en forma etimológica solemos interpretar. Es el arte, sí, y es la ciencia del cómo hacer extensivo del humano su saber. Casi todos enseñamos, mas no hacemos aprender, e ingenuamente creemos cumplido nuestro deber. La gran realidad, ¿no? Y en el 2014, con la autorización que dio el expresidente Rafael Correa, se hizo un cambio de la LOEI, se hizo no una reforma, se cambió toda la ley. Se cambió toda la ley intercultural bilingüe, la ley orgánica intercultural bilingüe, LOEI, y ahí se permitió, se dio autorización de que cualquier profesional con título académico universitario pueda ejercer la docencia en escuelas y en colegios. Hasta antes de esa ley, hablemos del 2014, en la anterior ley de educación, ahí estaba claramente estipulado que solamente los profesionales egresados de las facultades de educación de las universidades y de los institutos pedagógicos superiores puedan ejercer la docencia en escuelas y en colegios. Es decir, por ejemplo, ustedes están ya vísperas de graduarse y tener un título de una facultad de ciencias de la educación. Solamente ustedes podían, con su título, ejercer la docencia, ser maestros de niños de escuelas y de jóvenes de colegios. Pero con la reforma de la ley permitió que cualquier profesional, un ingeniero, por ejemplo, graduado en la Politécnica, en mecánica, pueda dar clases de matemáticas tranquilamente en cualquier colegio y así cualquier profesional, por ejemplo, los licenciados en comunicación social, los periodistas graduados en la Facultad de Ciencias Políticas, ellos han sido los que han ocupado el puesto de docentes de lengua y de literatura en los colegios. Ellos han ocupado ese puesto. Si usted va y hace un exispol, hace una investigación en los colegios de aquí de Riobamba, por ejemplo, que es lo que yo conozco, hace una investigación en los colegios de Riobamba del perfil profesional de los docentes de lengua, va a ver que hay un porcentaje de un 60-70% que son profesionales graduados en periodismo, en comunicación social, que están dando esta cátedra, ¿no? ¿Y por qué les comento esto? A lo mejor dirán, bueno, ¿cuál es la situación relevante de aquello? Es de que a estos profesionales graduados en otras facultades, en la Politécnica, no les dan horas de didáctica, no tienen una formación en didáctica, no tienen una formación en pedagogía, por ejemplo, no conocen. Son profesionales de su área profesional, técnica, pero no son maestros, no fueron formados para ser docentes, maestros. Entonces tienen un grave problema epistemológico al no conocer métodos, estrategias, ni siquiera pueden pararse de pronto ante un grupo y no saben cómo manejarse en una clase, desconocen los momentos de una clase, no saben cómo respetar el método didáctico al momento de impartir sus conocimientos. Y esta ya es una gran falencia. Y podemos ver realmente los niveles altos, por ejemplo, de repitencia en escuelas y colegios, deserción estudiantil,
docentes que no son docentes capacitados de formación pedagógica y didáctica, y por ende cometen muchos errores. Cometen muchos errores porque están improvisando, porque son empíricos, ¿no? Tenemos que ser sinceros, son empíricos y cometen muchos errores, errores que se ven revertidos en los estudiantes. Este es un grave error, ¿no? Que el gobierno anterior del economista Correa permitió. Yo sí le veo como un error. Así como tuvo muchos aciertos, también yo sí le veo como un error puntual esto de haber abierto prácticamente las puertas para que cualquiera ingrese a ser maestro, no importa si es graduado o no, en formación docente, simplemente que se pare ahí y sabrá cómo sale dando clases y punto, ¿no? Y no es así. Usted está preparándose 4 años para ser maestro, está preparando 4 años, está aprobando varias asignaturas pedagógicas. Y no es justo que alguien que no tiene esa formación vaya a ocupar su puesto de trabajo el día de mañana, que vaya a estar dando clases donde usted debería estar. Y esto yo sí le veo una gran falencia de tipo epistemológico. Perfecto, entonces, con este preámbulo vamos a ver realmente cuáles son estos fundamentos. Vamos a cumplir con el primer objetivo de la clase. Conocer los fundamentos, y para ello nosotros iniciamos con una pequeña reseña, ¿no? Histórica. Hablaríamos nosotros desde qué año se le considera a la didáctica de la lengua como una disciplina. ¿Desde qué año nosotros le llamamos didáctica como disciplina, como asignatura? Inclusive la estudiamos en un pénsul de estudios. Desde el año de 1980, es decir, es una asignatura joven, ¿no? La didáctica es una asignatura muy joven. Recién tiene su aprobación, su estatuto epistemológico desde el año de 1980. Antes de esta década de los 80 no existía esta asignatura como tal, simplemente se hablaba de pedagogía, ¿no? Simplemente la asignatura que se estudiaba era pedagogía, pero a partir del año 80 se ve la necesidad de que se dé una autonomía a la didáctica, ¿no? Se le dé una autonomía en el sentido de que se le ve esa falencia a la pedagogía desde el punto de vista teórico y que no aterriza en la parte práctica. La parte práctica, como bien lo decía nuestro compañero Franklin hace un momento, es el espacio donde se desarrolla la didáctica. Es ese cómo. ¿Cómo vamos nosotros a enseñar y a lograr aprendizajes de nuestros estudiantes? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué camino vamos a utilizar? Es decir, qué trasfondo metodológico y científico debemos utilizar. Ahí entonces se justifica la aparición de la didáctica en el año de 1980. Podemos hablar que de ahí se toma conciencia de esa necesidad, ¿no? De aprendizajes lingüísticos literarios. Si bien es cierto, estamos dividiendo o se le divide al estudio de la didáctica, en sexto semestre se está, según nuestra malla curricular, en sexto semestre se está estudiando aquí en nuestra universidad didáctica de la literatura y en séptimo didáctica de la lengua. Pero si usted ve o analiza mallas o pénsul de otras universidades, pues no está dividido. Se habla directamente de didáctica de la lengua y de la literatura. Directamente se habla de esa manera. Pero por motivos metodológicos entiendo que aquí en nuestra universidad, en nuestra malla, le han separado a las dos didácticas y se las da en 2 semestres. Claro. En otras universidades hablamos de que el estudio no es por semestre, sino por años. Y en un año sí se ve didáctica de la lengua y la literatura, porque se ve en un año. Aquí, como es semestral, se lo divide en 2. Y luego que ya sabemos nosotros desde qué año aparece, estaríamos en cambio analizando ahora con qué asignaturas se relaciona la didáctica, ¿no? ¿Cuál es esa visión interdisciplinar que tiene esa asignatura? Y las relaciones más estrechas que encontramos según Prado Aragonés, publicado en el 2004, manifiesta que se nutre de ciencias como la lingüística, la literatura de manera artística, la pedagogía, la psicología y la sociología, ¿no? Son esas asignaturas de las cuales se relaciona la didáctica. Además, debemos tener en cuenta que las destrezas lingüísticas, en este caso, que trabaja esta asignatura,
están centradas en el proceso de comunicación, ¿no? Específicamente en el proceso de comunicación, en el uso que damos a nuestra lengua y esa influencia que tiene de las otras ciencias es la que toma en cuenta Prago Aragonés para manifestar las relaciones interdisciplinarias, ¿no? Veamos entonces un poquito más con cada asignatura de qué manera se relaciona la didáctica. En esta visión estamos hablando de una visión interdisciplinar, ¿no? Vamos a ver entonces específicamente, a ver, vamos a pedir la colaboración de Heidi. Ahora sí, Heidi, por favor. Heidi, si eres tan amable. Heidi, por favor. Ya, Liz. Ayúdame tú, ¿cómo le entiendes esta visión interdisciplinar de la didáctica? Aquí tenemos las ciencias que Prado Aragonés cita, la lingüística, la literatura, la pedagogía, la psicología y la sociología. ¿Cómo se relaciona la didáctica con estas ciencias? ¿Cuál es tu criterio? Por ejemplo, vamos con la primera, con la lingüística. ¿Por qué requiere de la lingüística? ¿Por qué requiere de la lingüística la didáctica? De la lengua. Porque la lingüística nos ayuda a, porque la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje. Claro, la lingüística es la ciencia que estudia la lengua, ¿no? Su aspecto morfológico, sintáctico, semántico. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Justamente los contenidos de la lingüística. Vamos a enseñar a nuestros estudiantes. Entonces, la didáctica de la lengua necesita de la lingüística porque es el contenido, lo que va a enseñar. Entonces, necesita esa relación indudablemente con la lingüística, ¿no? Lo mismo sería con la literatura, por ejemplo. La literatura, en cambio, le daría todos esos conceptos estéticos que necesita la didáctica para enseñar, ¿no? Entonces, la lingüística y la literatura nos dan los contenidos. Ya, esa sería la relación muy puntual. Veamos con las otras tres. A ver, Heidi, seguimos contigo. Veamos con las otras tres. ¿Cómo le entiendes tú la relación con la pedagogía? De nuestra didáctica de la lengua. ¿Cómo se relaciona con la pedagogía? La pedagogía, aquí nosotros ya que, estas dos trabajan mutuamente ya que estudian las técnicas y los métodos de cómo enseñar. Claro, muy bien, mi estimada Heidi. Efectivamente, la pedagogía nos proporciona ese marco teórico. Nos da el marco teórico, las teorías, las corrientes, los paradigmas, las escuelas educativas, los discursos pedagógicos, es decir, nos proporciona el estatuto epistemológico que necesita la didáctica para ponerlo en práctica, para llevarlo a la práctica. Entonces, la teoría, la pedagogía estaría dentro de la teoría, la didáctica dentro de la práctica. Ahí nosotros buscaríamos esa relación. Muy bien, Heidi. Vamos con otras dos que nos faltan, la psicología y la sociología. Cuéntanos, Heidi, ¿cómo le ves la relación de la didáctica de la lengua con estas dos asignaturas? Aquí podemos observar que son procesos que estudian el comportamiento del estudiante, puede ser en su medio. El aspecto mental, ¿no es cierto? La psicología. En el aspecto mental, ¿no? La psicología como ciencia estudia el desarrollo cognitivo del ser humano, los fenómenos cognitivos, cómo se da el proceso del aprendizaje, pero en la mente, ¿no? ¿Cómo se origina? Y ahí están las corrientes psicológicas del aprendizaje, como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo,
Y indudablemente la didáctica se nutre también, porque la didáctica quiere conseguir aprendizajes, la didáctica quiere buscar aprendizajes, y la psicología le proporciona, en cambio, esta fase del aprendizaje para comprenderlo y entenderlo. Y la sociología, la última de las ciencias, que nos habla Prado Aragonés. ¿Cómo entiendes que es la relación con la sociología y la didáctica? La sociología. Sí, la última de las Bueno, ciencias. y ya. Podemos decir que la sociología, en cambio, es una ciencia que su estatuto epistemológico habla de la sociedad, ¿no? Del comportamiento social. Eso estudia la sociología. Y indudablemente la didáctica es una asignatura que trabaja y que se la emplea en un grupo de estudiantes, por lo general, ¿no? En un aula de 20, 30 estudiantes. Y es ahí donde la sociología nos presenta, en cambio, sus teorías de aprendizaje grupal sociológico, y la didáctica también se nutre de esa información. Es así que nosotros entendemos esta visión interdisciplinar de la didáctica con 5 ciencias específicamente: la lingüística y la literatura, quienes le proporcionan los contenidos científicos que va a enseñar. La pedagogía, en cambio, esas corrientes epistemológicas del aprendizaje, de cual se basa también y se nutre la didáctica. La psicología, el proceso mental del aprendizaje del ser humano, y la sociología, el comportamiento social, que la didáctica, al ser una asignatura de tipo social, pues obviamente necesita de esta información para su trabajo. Eso nos dice Prado Aragonés, bibliografía que también la estamos subiendo a nuestra aula virtual, para que usted quiera un poquito más profundizar sobre la relación de la didáctica con otras ciencias, pueda leer un poquito más de Prado Aragonés. Toda la bibliografía la estaremos subiendo a nuestra aula virtual para que usted pueda leer y pueda nutrirse de mejor manera. Bien, ahora vamos a otra temática. Vamos a ver los objetivos, en cambio. ¿Qué objetivos persigue la didáctica de la lengua, no? Para ello hemos tomado aportes de Whitson, ¿no?, de Camps y Milan, en textos que datan de 1990, que hacen una recopilación de los principales objetivos que tiene la didáctica de la lengua. Entre ellos podemos manifestar la primera, creo que es la más importante, la intervención en los procesos de aprendizaje y adquisición de la lengua por parte de los estudiantes y su análisis posterior en el desarrollo respectivo. Es decir, la intervención. La didáctica va a atacar específicamente a la intervención. ¿Cómo aplicamos un proceso de aprendizaje? Primeramente, y luego también procesos de adquisición normales que se da de la lengua por parte de los estudiantes al ser nativos. Recordemos que aquí en América Latina nosotros somos nativos, hablantes del idioma español. No es lo mismo, por ejemplo, de un europeo, digamos, que quiere aprender el idioma español. Entonces tendrá otro proceso totalmente diferente al proceso de aprendizaje del idioma español que tiene un nativo, como somos nosotros, que hemos nacido en una región donde el idioma oficial es el español, y por lo tanto tenemos otra tratativa al momento de intervenir en un proceso de aprendizaje o de adquisición de la lengua. Otro objetivo que plantea sobre todo Whitson es que la investigación activa de las circunstancias que condicionan y contextualizan el proceso de enseñanza-aprendizaje es el eje fundamental, ¿no? La investigación. Recordando al gran maestro, al padre de la lingüística, como es Fernández de Saussure, en sus estudios diacrónicos de la evolución, de los cambios que tiene la lengua, efectivamente la didáctica también se preocupa de esta investigación paulatina y activa a la vez para analizar cómo se va dando este cambio de la lengua, y esto a su vez va a intervenir
en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, indudablemente, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros conocemos varios vicios idiomáticos. Uno de ellos, para citar como ejemplo, el apócope, que consiste en dividir a una palabra por la mitad. Es decir, en lugar de Marcelo, lo digo, por ejemplo, Marce, compu, profe, listen, en fin, ¿no? Y no utilizo la palabra completa, sino que la corto por la mitad. Esto es un vicio idiomático, indudablemente, pero por la gran cantidad de personas que utilizan ya en su idioma, en su comunicación, ya la Real Academia de la Lengua ya va dando un espacio de aceptación, y llegará en un momento que ya se lo apruebe como una forma correcta de hablar. Ya no será considerado un error, ni un vicio idiomático, sino una manera más coloquial, más afectiva de comunicarme, ¿no? Para tener un poco más de familiaridad, a lo mejor manejando una variante lingüística y atópica de pronto, ¿no? Pero eso ya me obliga a mí como maestro de la lengua a tener en cuenta en mi proceso de enseñanza. Por eso la investigación siempre será importante en nuestro proceso de formación. Y por último, otro objetivo importante que manifiesta más ahora CAPS y Milian es la elaboración de propuestas didácticas para la resolución de problemas detectados en el aula. Esto es fundamental, ¿no? Tenemos nosotros la obligación de intervenir, como ya lo habíamos visto el semestre anterior, por ejemplo, en fonética y fonología, en la última unidad, analizamos los trastornos del habla, los problemas del habla, como disfenia, ¿no es cierto? Se acordarán. Y es ahí donde tenemos que hacer un plan de intervención para mejorar la condición en lo posible del estudiante. Aquí la didáctica nos dice, es su obligación, es el objetivo, según CAPS y Milian, es obligación elaborar propuestas didácticas que tengan métodos que nosotros vayamos a elegir, recursos que vayamos a elegir para llegar, ¿no?, a resolución de problemas que hayamos detectado dentro de nuestra área de lengua y literatura en el aula con nuestros estudiantes. Es objetivo fundamental entonces la elaboración de propuestas didácticas. Recordemos, como siempre lo he dicho, en congresos, en cursos que hemos estado de pedagogía, de didáctica, siempre lo he dicho, puede ser el mismo método que utilicemos. Dos maestros diferentes, en grupos diferentes. Indudablemente que los resultados serán distintos, por una sencilla razón. Pese a que sea el mismo método, el ser humano, en este caso el docente, le pone su impronta personal. Y un mismo método aplicado por dos maestros puede tener consecuencias distintas, ¿no? Porque cada maestro es un ser humano diferente a otro. Y así estén aplicando el mismo método, esas diferencias individuales hará indudablemente que sean otros y que varíen esos resultados. De igual manera, los grupos. No hay dos grupos de estudiantes iguales. No existen. Así sean de la misma edad, sean de la misma raza, la misma etnia, en el mismo colegio, de pronto el tercero de bachillerato A y tercero de bachillerato B, del mismo colegio, de la misma ciudad, del mismo lugar. Tienen la misma edad los chicos, pero van a ser grupos diferentes. Van a ser grupos diferentes porque los seres humanos somos distintos. Y eso va a ser, pues, y de hecho es lo rico, ¿no?, de la docencia, que nunca habrá dos grupos diferentes y que tenemos que vivir experiencias distintas con cada grupo, ¿no? Bien, esto en cuanto a los objetivos de la didáctica como tal. En cuanto a las dimensiones, estamos dentro de los fundamentos de tipo epistemológico. En cuanto a las dimensiones que nos proporciona la intervención didáctica en el aula, hemos recogido información de libros de didáctica de Mendoza, de López y de Marcos, ¿no?, publicados en el año de 1996. De estos textos que hemos leído hemos sacado las siguientes recopilaciones. Tres dimensiones. Bueno, Mendoza habla de dos dimensiones específicamente, la lingüística y la metalingüística, pero López y Martos aportan una tercera dimensión que también la considera la dimensión literaria. Entonces, haciendo una recopilación de los tres autores, hemos puesto las tres dimensiones. Vamos con la primera. ¿De qué se trata la dimensión lingüística, ¿no? ¿En qué plano debemos intervenir de forma didáctica los docentes, los maestros de lengua y literatura? ¿Cuál es nuestro espacio de intervención didáctica? Hablamos de tres dimensiones
según López y Martos, y según Mendoza, de 2 dimensiones. La primera, la dimensión de tipo lingüística. La dimensión de tipo lingüística se refiere específicamente a lo que decía nuestra compañera Bélgica, a esa intervención en las macrohabilidades. También otros autores las llaman macrodestrezas, inclusive la planificación. La planificación de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación ecuatoriana habla de macrodestrezas. Mendoza aporta la palabra, en este caso, de macrohabilidades, ¿no? Como un término muy parecido a una macrodestreza. Destrezas lingüísticas que van encasilladas tanto en la comprensión oral como en la comprensión y expresión escrita, ¿no? En este campo se desenvuelve la dimensión lingüística, en el campo específicamente del desarrollo de la comprensión, tanto oral como escrita. Recordemos que es muy claro las macrodestrezas al momento de planificar, cuando elaboramos nosotros planes de unidad didáctica, cuando elaboramos planes de clase, cuando elaboramos planes anuales, tenemos que hacer constar las macrodestrezas en cada uno de los bloques de nuestra planificación, de cada una de nuestras unidades. Cuando usted vaya a trabajar en colegio, tiene que presentar tanto la planificación anual como la planificación de unidad didáctica o de desarrollo de destrezas. Y ahí tiene que usted hacer constar las macrodestrezas que va a desarrollar en cada uno de los bloques, en cada uno de los niveles, con cada uno de sus cursos y de sus estudiantes. La segunda dimensión o nivel sería la metalingüística que aporta Mendoza, es decir, lo concerniente a la reflexión sobre el uso propio de la lengua. Nosotros tenemos pues un plus especial, ¿no?, que nos diferencia de otras ramas científicas en donde el objeto de estudio de la lengua es la misma lengua. Eso no pasa en otras materias, en otras asignaturas, en otras ciencias. Eso no pasa. Tienen otros objetos de estudio, otros muy diferentes. Mientras tanto, no. Nosotros los lingüistas tenemos como objeto de estudio a la propia lengua y tenemos que estudiar su evolución, su gramática, su funcionamiento, sus estructuras, sus reglas lingüísticas. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. Por eso hacemos la diferencia entre dimensión lingüística y dimensión metalingüística. Ahora, López y Martos aportan también la dimensión literaria para darle esa comprensión al estudiante en el ámbito estético, literario, ¿no? Ese análisis y ese comentario que por lo general hacemos de productos literarios, análisis métrico, comentario de texto literario, en fin. Y también pues es muy importante diferenciar estas dimensiones porque es ahí donde nosotros tenemos que intervenir con nuestros métodos, estrategias didácticas, recursos, es justamente en estas 3 dimensiones, en la dimensión lingüística, en la metalingüística y en la dimensión literaria. Muy bien, seguimos. Acá tengo un cuadro, ¿no? Un cuadro que nos presenta de forma gráfica, es adaptado por Mendoza igual, ¿no? Aunque también López y Martos también tienen algo parecido, pero más es de Mendoza este cuadro conceptual que estamos aquí compartiendo, que tiene que ver con la didáctica de la lengua y la literatura en torno específicamente a las ciencias con las que se relaciona y cuáles de estas ciencias le proporcionan el marco epistemológico y el marco metodológico, que son 2 marcos diferentes, ¿no? Aquí estamos viendo la sociología y la psicolingüística le dan ese marco epistemológico, mientras que la sociología y la psicología le proporcionan el marco educacional, pedagógico y metodológico, porque se cargan más de la forma como se da el aprendizaje, de la forma y los métodos que se utilizan para el desarrollo de los aprendizajes. Pero aquí, en definitiva, hablamos de las asignaturas, las ciencias que se relacionan con la didáctica, ¿no? Como ya habíamos visto, sociología, psicología, lingüística, literatura y pedagogía, las 5 ciencias con las que se relaciona como tal. Un resumen, ¿no? Para resumir esta parte, aquí lo he puesto en torno a esta ciencia y su relación. La sociolingüística nos da pues ese desarrollo lingüístico, la sociología, los factores sociales del aprendizaje y la educación. En cuanto a la pedagogía, pues específicamente ya la organización escolar, enfoques, paradigmas, procesos didácticos, como habíamos mencionado hace un momento.
En cuanto a la psicología, pues el desarrollo cognitivo como tal, los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, ¿no? Sus corrientes. En la psicolingüística, pues esos factores psicocognitivos implicados en la adquisición de estas habilidades. Y en definitiva, el marco epistemológico nos entrega la lingüística, la retórica, la lingüística textual, la pragmática, esto ya desde el punto de vista más cientista, más cientista. En conclusión, para terminar esta parte, ¿no? En conclusión, diríamos nosotros de que esta área debe denominarse indudablemente lengua y literatura, ¿no? Indudablemente, así lo manifiesta Mendoza. Y también lo podemos ver en las separatas del Ministerio de Educación, vigentes aquí en nuestro país del Ecuador. Se considera como una sola área, a la lengua y la literatura. Es una sola área, porque representa dos realidades que van a ser estudiadas y van a ser analizadas, como es el caso de la lingüística, su parte morfológica, sintáctica y semántica, y en cambio la literatura, ese ambiente estético, ¿no? Más creativo, que nos invita a trabajar la literatura. Pero por motivos didácticos, sobre todo, acá en nuestra carrera se ha hecho esa división. Sexto semestre, un estudio de la didáctica de la literatura, y en séptimo semestre, el estudio de la didáctica de la lengua, solamente de la lengua como tal, ¿no? Pero vale esta aclaración, vale manifestar, ¿no? Para que no se dé de pronto una confusión por parte de ustedes, que es una sola área. Así lo manifiesta Mendoza, una sola área que es el área de lengua y literatura, indivisible. Y obviamente presenta dos realidades, pero está dentro de la misma área como tal. Perfecto, eso a manera de conclusión, ¿no? Eso a manera de conclusión. Vamos a continuar con estas bases epistemológicas y metodológicas, y una vez que ya hemos analizado la epistemología como tal, que nos da pues la relación de la didáctica con ciencias, con otras ciencias, pues aquí un poquito ya nos meteríamos al campo metodológico, ¿no? ¿En qué campo metodológico se desarrolla la didáctica como tal? Ya hablaríamos específicamente de las competencias. ¿Qué competencias tiene que desarrollar la didáctica de la lengua? Y las dos competencias que podemos nosotros analizar, según la separata de Jaimes, la competencia comunicativa y la competencia lingüística. Más de la lingüística hablaríamos de Noam Chomsky, que es quien propone el desarrollo de esta competencia de tipo lingüística, ¿no? Entonces, hemos acuñado, así desde 1972, por Del Jaimes, la competencia o el concepto de competencia comunicativa como tal. Es decir, también es algo nuevo, no algo nuevo, hablar de competencia comunicativa, porque desde épocas más antiguas solo se hablaba de una competencia de tipo lingüística que debe tener el estudiante. Pero últimamente, desde el 72, hablamos ya de una competencia de tipo comunicativa. ¿A qué se refieren estas competencias? Vamos con la primera. La competencia comunicativa se refiere a ese conjunto de conocimientos, habilidades, estrategias que usa la lengua como tal para actuar de forma eficaz, ¿no? En una situación comunicativa concreta. Es decir, el desarrollo de la expresión oral, específicamente, ¿no? A eso nos referimos, y que por muchos años pasó invisibilizado. No se hablaba de una competencia comunicativa, no se hablaba de podernos hablar o expresarnos correctamente, más se iba enfocada a una competencia de tipo lingüística, es decir, enseñar al estudiante a escribir correctamente el idioma, basado en reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas, léxicas, de vocabulario, semánticas, es decir, el sistema de la lengua. El docente de lengua se centró específicamente 100% a desarrollar la expresión escrita en los estudiantes, es decir, desarrollar una competencia de tipo lingüística y nada más. Pero ya desde los últimos años, hablamos desde el 72, a través de los aportes de Jaimes, hablamos ya de una competencia comunicativa. Hoy en la actualidad hablamos de dos competencias. La comunicativa, el desarrollo oral, y la competencia lingüística, el desarrollo escrito, ¿no? Simplemente así nos manejamos ahora los maestros del área de lengua y de literatura. Muy bien, perfecto. Aquí vemos, en cambio, una división de estas competencias. La competencia comunicativa, que les hablaba hace un momento, tiene
diferentes acápites, subíndices, subcompetencias, subniveles. Este aporte lo hace Santos Gargallo y Canel Swain, ¿no? En 1980, y en el 2004 Santos Gargallo plantean pues unas subcompetencias a este enfoque comunicativo, a este enfoque discursivo, sociolingüístico, pragmático. También nos hablan de unas competencias, de unas subcompetencias, un aporte muy interesante, sobre todo de Canal y Swain, ¿no? Ellos manifiestan esta primera subcompetencia gramatical, luego una subcompetencia discursiva, luego una subcompetencia sociolingüística y finalmente una subcompetencia de tipo estratégico. ¿A qué se refieren estas subcompetencias, no? Acá tenemos, pues, un acápite, una diapositiva del aporte de Canal y Swain, que en 1980 manifiestan estas subcompetencias de tipo gramática, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver si mi estimada compañera Karina, por favor, si me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor. Mientras yo tengo un pequeño... Gracias. A ver, subcompetencia gramatical implica el dominio del sistema, del código lingüístico y sus reglas, niveles fonéticos, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico. Subcompetencia discursiva se refiere a la habilidad para producir y comprender diferentes tipos de discurso o textos que deben ser correctos, pero también adecuados, coherentes y cohesionados. Subcompetencia sociolingüística remite a la capacidad de adecuarse a los requerimientos de los diferentes contextos socioculturales de uso de la lengua, la cortesía, el uso de las fórmulas de tratamiento, las diferencias culturales, etc. Subcompetencia estratégica atiende a las estrategias que aplica el usuario para compensar fallos en la comunicación o hacerla más efectiva. Perfecto, muchas gracias, mi estimada Karina, me ayudaste a un pequeño respiro. Y ahora un poquito hemos recargado, vamos a continuar. Y las subcompetencias que en este caso nos hablan, Canal y Swain, específicamente van a la parte puntual, ¿no? De estas competencias. Por ejemplo, en la competencia de tipo comunicativa, nosotros en la gramatical, específicamente lo que es la gramática, es decir, el aspecto morfológico, sintáctico, semántico, cuando enseñamos, por ejemplo, el desarrollo, el análisis de la oración, el morfosintáctica, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí hacemos el análisis morfosintáctico de una oración gramatical, ahí sería donde se emplea la subcompetencia de tipo gramatical, en el análisis, en el estudio de la gramática como tal. Si hablamos de una subcompetencia de cambio discursiva, va netamente al desarrollo oral, los tipos de discursos, de textos, en el momento que lo vamos a hablar, a pronunciar y a comprender, específicamente en ese sentido, ¿no? De producción sería ya lo escrito, pero también en la comprensión y cuando lo vamos a hablar, ahí también entraría, ¿no? Las secuencias discursivas, por ejemplo. En la subcompetencia de cambio sociolingüística es en el uso como tal. ¿Qué uso nosotros le vamos a dar, ¿no? ¿Qué requerimientos, en qué contextos socioculturales? Aquí entrarían, por ejemplo, las variantes lingüísticas, entrarían aquí, ¿no? Y finalmente, en la estratégica, en la subcompetencia estratégica, vendría a ser específicamente a la acción, ¿no? ¿En qué momento y en qué lugar tenemos que trabajar con el estudio de la ley? Perfecto. Sellaríamos esta parte, terminaríamos esta parte nosotros de los enfoques epistemológicos de la lengua, ¿no? Específicamente con dos enfoques, ¿no? El enfoque tradicional y el enfoque comunicativo. Vamos, aquí se ha dado un error en la diapositiva, a ver si le corregimos. Perfecto. Ahí está bien. Lo que les había dicho hace un momento, ¿no? Hasta antes del 70, ese enfoque tradicional, netamente se centraba en el estudio, es decir, maestros del área de lengua y literatura teníamos que trabajar en el desarrollo de la expresión escrita, netamente de formas y estructuras de tipo lingüístico. Y eso era básicamente el objetivo fundamental. Pero a partir del año 70, como lo manifiesta Reizábal en el enfoque comunicativo, se pone mayor énfasis en el desarrollo y cambio de la expresión oral, de la comprensión y de la expresión oral.
dándole mayor importancia a este enfoque comunicativo. Y aquí ingresa pues la comprensión lectora, la comprensión auditiva, por ejemplo, la expresión oral. Y esto es muy importante de resaltar, así lo dice Rey Zabal en el 2011, que para suerte se ha dado este cambio, ¿no? Y podemos hablar de dos enfoques, entonces un enfoque tradicional, solamente centrado en el desarrollo de tipo lingüístico, y un enfoque más actual, denominado enfoque comunicativo, en donde los maestros del área de lengua ya ponemos mayor énfasis en el desarrollo comunicativo, en el desarrollo retórico, por ejemplo, de nuestros estudiantes a través de eventos de oratoria, de libro leído, exposiciones, que ha cobrado mucha importancia, ¿no? Como que antes el padre de familia no valoraba el desarrollo de esta destreza porque se entendía de que ya el niño, a ser un nativo hablante del idioma, pues ya dominaba y hablaba, ¿no? Que iba al colegio a aprender a escribir correctamente, porque hablar el niño ya va hablando al jardín de infantes, por ejemplo. Y como que ahí no valoraba un poquito el padre de familia, por eso hablamos de un enfoque un poco tradicional en ese aspecto, que solo se centraba en que el niño tiene que ir a aprender a escribir correctamente en el colegio. Hoy no, hoy vemos que es al contrario, ¿no? Hoy ya el enfoque comunicativo, el desarrollo de la expresión oral ya tiene una gran importancia en el contexto educativo nacional. Y por eso lo manifestamos aquí como un enfoque epistemológico también de la didáctica de la lengua.